Ya está en ello. Buenas noches. Perdón porque tengo la garganta un poco averiada. No es que tenga gripe, pero que tengo un catarro normal y corriente, como tantos hay ahora. Primero, saludar a los ponentes, saludar a todas las personas que haciendo un esfuerzo en una noche no muy agradable por el frío que han venido, y alegrarme de que se acuerden de nosotros, de la Económica, viniendo a presentar libros importantes y viniendo a participar personas importantes como las que están. Agradezco a Alfonso Bullón de Mendoza, hijo, con su padre tuve una amistad muy grande, y de buena casta, ha conseguido continuar esos valores que tiene su padre y que tiene. Y esos valores como historiador, además, como historiador. Dar las gracias al autor, Juan Pedro Recio Cuesta, de que no se olviden de Extremadura, de que temas interesantes se escriban y que siendo joven demuestran unas capacidades que a los que tenemos ya muchísimos años nos da envidia, porque a su edad casi estábamos jugando a los bolíndres, como se decía. Yo conocí al último requeté de Extremadura en el año 1942-43, en traje de paisano por la boina roja, paseaba por la Plaza de España. Era el padre de doña Carmen Muñoz, la directora del Conservatorio de Música. Es emocionante pensar en esas personas que tuvieron la personalidad suficiente para seguir siendo lo que eran y lo que quisieron ser. Es bonito, es bonito. El prólogo es de don Alfonso Bullón de Mendoza, hijo, que nos tiene acostumbrados a venir y le recibimos con el cariño que teníamos a su padre y que tenemos a él. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Fundación Larramendi, que no ha podido venir. El director, Luis Gonzalo de Llano, está y es el que va a hablar precisamente de la ausencia del presidente de la Fundación. Y no tengo nada más que decir, sino dar la palabra y luego me voy a sentar ahí, porque desde ahí se oye mejor, se ve mejor. Y dejar aquí a los que van. Muchas gracias. Como la amistad se demuestra comprando los libros de los amigos, lo he comprado. Muchas gracias por el libro de ayer. Bueno, efectivamente mi presencia aquí en el estrado en la tarde de hoy se debe precisamente a la ausencia del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Larramendi, que tuvo que volver a Madrid el día de ayer cuando viajaba hacia Badajoz por causa de la grave situación de la enfermedad de su madre, que en estos momentos se encuentra en un estado crítico. Entonces yo quería solamente dirigirles unas brevísimas palabras para que ustedes conozcan lo que es la labor que realiza la Fundación Larramendi. La Fundación Larramendi fue constituida en el año 1985 por don Ignacio Hernando de Larramendi. No sé si ustedes conocen o les suenan a esta persona, a este personaje.
es tremendamente conocido en el mundo del seguro y en el mundo de la cultura. El señor Garamendi, don Ignacio, constituye la fundación una vez que va a jubilarse de su labor en Mapfre. Entró en Mapfre en el año 50, en 1950, él era inspector de seguros y la Dirección General de Seguros le encargó que interviniese en una pequeña mutua de seguros, en aquellos tiempos también de nombre Mapfre. Mapfre es el acrónico de la Mutualidad de Propietarios de Fincas Rústicas de España, que estaba en una situación calamitosa. Cuando don Ignacio toma las riendas de Mapfre, a lo largo de estos años pues, consiguió alcanzar, situar a Mapfre en la situación en la que está hoy día, que es la primera empresa aseguradora de España y de Hispanoamérica, que tiene representación en 46 países. Al momento de jubilarse, como les digo, todos los emolumentos que recibió de Mapfre en su jubilación como presidente ejecutivo, que hasta entonces lo era, los dedicó, los entregó en su totalidad, precisamente como los fondos de la fundación con la cual está desarrollando el labor. Quiero decir que todos los fondos, todos los emolumentos de su jubilación, los destinó a los fondos que forman hoy el patrimonio de la fundación. En la escritura de Constitución figuran los objetivos de la Fundación Mapfre. Yo me voy a referir a los tres fundamentales. El primero de ellos, que lo voy a decir según figura en la propia escritura, es el fomento de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en las relaciones sociales y empresariales. En este sentido, la Fundación pues está ahora mismo organizando múltiples eventos. Fundamentalmente está ahora mismo colaborando con ASE, que es la Acción Social Empresarial, la Asociación de Empresarios Católicos de España, y en segundo lugar la Fundación tiene por objeto la promoción de trabajos y actuaciones de carácter científico y cultural. En este objetivo de la Fundación ha desarrollado unos trabajos realmente ingentes. Los primeros o los de mayor contenido son los que se llaman las colecciones virtuales de la Fundación. Las colecciones virtuales que tienen acceso todos ustedes, todo el mundo, a través de la página web de la Fundación, consisten en trabajos muy diversos sobre temas económicos y culturales. Me voy a referir a algunos pocos. Pueden ustedes ahí encontrar lo que son los comentarios sobre los pensadores, los comentaristas de Aristóteles, por ejemplo, las obras de los pensadores tradicionalistas, la documentación histórica en catedrales, tanto en España como en Hispanoamérica, y en esta labor está trabajando lo que es una empresa de digitalización, que es la más puntera en España y en Europa, que se llama Digivis, que entra dentro de lo que es la organización de la Fundación. La colección de clásicos Tavera, donde están las obras de los polígrafos españoles. También tiene la colección de los polígrafos hispanoamericanos, de los portugueses y de los brasileños. Tienen otras obras como de la Escuela de Traductores de Toledo, de los de la Escuela de Salamanca, en fin. La obra es realmente ingente. El tercero, bueno, en esto sí me voy a detener porque hay una colaboración especial con la Fundación Mapfre. Se presentó con motivo de la celebración del 500 aniversario del descubrimiento de América, y se presentaron todos los trabajos que ocupaban todos los campos de la historia de América. En esta colaboración interviene personalmente incluso el actual presidente de Mapfre, que es un extremeño de pro, se llama Antonio Huertas, y es nacido en Villafranca, o sea, en Villanueva de la Serena. Por último, el objetivo de la Fundación Mapfre es el estudio y la influencia, el estudio sobre la influencia histórica de la acción del carlismo en la sociedad española.
y es precisamente en este campo en el que hoy presenta el libro El trabajo primero y el libro de don Juan Pedro Recio. Ignacio Larramendi instituye para desarrollar este tercer objetivo de la Fundación, instituye lo que es el premio Luis Hernando de Larramendi en memoria de su padre. Su padre, Luis Hernando Larramendi, fue un diputado carlista durante la República, fue abogado en ejercicio a lo largo de toda su vida, además, y fue el secretario personal y político de don Jaime III, el hijo de Carlos VII. Y no les voy a cansar nada más, únicamente unas palabras de agradecimiento, obligadas pero sentidas. En primer lugar, por supuesto, a la Real Sociedad Económica Extremeña de Ríos del País, en la persona de su presidente, don Francisco Pedraja, al autor del libro, que han venido desarrollando durante los 2 años en que se negoció el premio de investigación de la colección Luis Hernando de Larramendi, y por supuesto, como no, al amigo, y veo que se encuentra en su casa, el profesor Alfonso Millón de Mendoza, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del CEU de Madrid, y además es el director del Centro de Estudios Históricos también de la universidad. Y nada más, y a todos ustedes, por supuesto, por haber venido a acto este. Muchas gracias. Muchas gracias, ante todo. Muchas gracias, ante todo, al presidente de la sociedad por sus amables palabras de presentación, fruto pues, de la buena amistad que efectivamente tuvo con mi padre a lo largo de los muchos años que, bueno, mi padre y toda la familia residimos aquí. Muchas gracias también a las autoridades militares por su presencia. Muchas gracias a mis buenos amigos y compañeros de colegio y a los familiares que nos acompañan, y muchas gracias a todos los interesados en la historia de Extremadura y la historia del carlismo que se encuentran aquí presentes. Claro, cuando se presenta un libro sobre la Primera Guerra Carlista en Extremadura, algunos a lo mejor lo que se plantean es, bueno, ¿y esto de la Primera Guerra Carlista qué importancia tiene? Pues miren ustedes, yo creo que lo mejor es dar algunas cifras. Durante la Primera Guerra Carlista, el ejército isabelino, que es el único del que tenemos una estadística de muertos, tuvo 66.159 muertos. Bien, como toda cifra, esto es mucho o es poco, depende con qué la comparemos. En la Guerra Civil Española de 1936-39, el Ejército Nacional tuvo 59.500 muertos y el Ejército Republicano 60.500. Es decir, los muertos que tiene el ejército de Isabel II luchando contra los carlistas son más que los muertos republicanos o nacionales de las filas del ejército a lo largo de la última de nuestras guerras civiles. Y eso, que la España de 1936-39 tenía doble número de habitantes que la de 1833, y que en 1936-39 existían aviones, existían tanques, existían ametralladoras, es decir, el armamento había mejorado mucho. Es verdad que lo que había mejorado también mucho era la sanidad militar, y por eso pues, también se evitaban muertes que en la época de la Primera Guerra Carlista pues, no eran evitables. Pero yo creo que esto sirve para darnos idea de que estamos ante una guerra que tiene una gran escala. Pero esto lo podemos decir también con otros números. Como ustedes saben, entre 1808 y 1813 hay en la península una guerra contra los franceses. En su momento en que logra concentrar más número de tropas, el ejército español, para hacer frente a Napoleón, toda España contra Napoleón, al final del año 8, justo antes de que empiece la campaña napoleónica, reúne 200.000 hombres. Es el máximo esfuerzo de guerra que todos los españoles hacen contra las tropas napoleónicas. Pues bien, en 1839, el ejército isabelino que está luchando contra los carlistas son 220.000 hombres. Solo la movilización isabelina para luchar contra los carlistas es mayor que toda la movilización española para luchar contra Napoleón. Pero es que esos 220.000 soldados que luchan en las filas de la reina, hay que unir los 72.000 que luchan en las filas de don Carlos. Ya hay que unir las decenas de miles de guerrilleros carlistas que hay por España, ya hay que unir los centenares de miles de hombres de la milicia nacional.
Es decir, la primera guerra carlista es una guerra de una importancia difícilmente exagerable. Desde el punto de vista económico, lo que paga el Ministerio de la Guerra durante la primera guerra carlista, simplemente sea costes derivados de pago directo de tropas, suministros, etc., asciende a 4.376 millones de reales. De nuevo la pregunta es, bueno, ¿esto es mucho o es poco? Este es el total del dinero obtenido con la venta de bienes de la desamortización de Mendizábal y de Espartero juntas, o sea, todos los venta de bienes de la Iglesia en España. Dicho también de otra forma, entre 1835 y 1838, el total de los ingresos del Estado isabelino es de algo más de 2.400 millones de reales. Solo lo que paga el Ministerio de la Guerra pasa de 2.700 millones de reales. Es decir, la guerra carlista le cuesta al Estado isabelino más que todos sus ingresos. Evidentemente, en buena parte se está financiando a través de deuda, emitida en el extranjero. Bien, se podría pensar, bueno, pues resulta que por el norte había mucha guerra, pero en Extremadura esto pues no tuvo la menor importancia, no tuvo la menor presencia. Bien, de esto voy a hablar muy poco porque va a hablar el que es el auténtico protagonista del acto de hoy, que es el autor del libro. Pero tengan ustedes en cuenta que en 1833, cuando comienza la guerra carlista, la plaza está a punto de ser entregada a don Carlos. En la biblioteca de la Academia de la Historia tienen ustedes la carta que le dirige el coronel Casasola al frente del provincial de Málaga, que le dice que si se presenta con algunas fuerzas, don Carlos estaba entonces en Portugal, si se presenta con algunas fuerzas sobre Badajoz, le entrega la plaza. Sabemos que el general Espinosa de los Monteros también estaba, digamos, en tratos con los carlistas, o sea que primero hubo una posibilidad incluso de que la capital de la capitanía pudiera adherirse a los carlistas. Pero luego, el 31 de octubre de 1836, las tropas carlistas entran en Cáceres. Entran tropas carlistas del norte. Es decir, hay un general carlista, el general Gómez, que durante 6 meses se da una vuelta por España, pues que le lleva a León, a Albacete, a Córdoba, a Gibraltar, donde se tiratea con los ingleses, a Almadén y también a Cáceres, donde entra sin la menor oposición. Y donde además se da el caso de que el cronista oficial de la expedición, que nos deja el relato de cómo lo reciben en Cáceres, etc., es el comandante José María Delgado, natural de lo que entonces se llamaba Oliva de Jerez, actualmente Oliva de la Frontera, pero que era un extremeño que iba en la expedición, pues como otros muchos. Sabemos que los carlistas llegan a hacer una academia de sus oficiales en Guadalupe, y que posteriormente pasará a Lía. Pero incluso posiblemente lo que puede llegar a tener más importancia es el efecto de la guerra en la región a través de las levas. Tenemos un periodista británico, un corresponsal de guerra. La primera guerra carlista es donde podemos ver los primeros corresponsales de guerra. Y este corresponsal de guerra, que es Michael Barhannon, lo que nos describe es cómo era Extremadura. Y dice que nadie se podía dar cuenta de los efectos de la guerra si no veía los campos abandonados y cómo vio una columna como de unos 4.000 reclutas que trataban de fugarse cuando podían, que iban seguidos por tropas del ejército, que iban pues descalzos, harapientos, y que todo era una situación de pobreza absoluta, producto de la guerra. En Extremadura sí hubo guerra carlista, y Recio Costa nos hablará bastante más de ello, pero es que en provincias donde a lo mejor no hubo guerra carlista ninguna como Málaga, hubo decenas de miles de malagueños luchando. Lo cual, por otro lado, tenía sus elementos a veces positivos para el ejército isabelino. El ejército del norte carlista era un ejército en su origen voluntario, pero eso tenía problemas. Tenía problemas porque el día de Navidad del año 1836 las tropas carlistas que defienden el Alto de Banderas en Luchana se van a su casa a celebrar la Navidad. Y claro, en parte se queda, parte se va. Y el general Espartero, que manda tropas sin embargo, que no están en su casa celebrando la Navidad, pues toma el Alto de Banderas. Bien, sobre la guerra carlista en Extremadura había muy poquito publicado, y la verdad es que el trabajo que nos presenta Recio Cuesta es un trabajo magnífico. Es un trabajo que además nos habla de antecedentes, porque para saber la importancia de la guerra carlista es también bueno saber qué pasa en Extremadura en 1808, en la guerra contra los franceses, qué pasa en 1821-23, en la campaña realista contra los liberales, y también nos habla de cómo era la organización militar en Extremadura antes del comienzo de la guerra carlista, porque hay un elemento de la guerra carlista que creo que merece también la pena ser resaltado. La primera guerra carlista es, sobre el papel, pese a la importancia que creo que les he mostrado que tiene, una guerra imposible.
Es sobre el papel una guerra imposible, porque no hay una sola unidad del ejército regular español que se sublega a favor de don Carlos. Es decir, el balance de fuerzas el 2 de octubre de 1833, cuando comienza la guerra, es Isabel II, 115.000 hombres, carlistas 0, de ejército regular. Es verdad que los carlistas contarán en su inicio con una sublevación de voluntarios realistas en algunas zonas de España, pero en Extremadura tampoco. Por lo tanto, el mérito añadido de que en Extremadura no se cuenta ni con apoyo de unidades regulares ni con apoyo de unidades prácticamente de voluntarios realistas. Bien, una de las grandes aportaciones del trabajo es que nos habla de que en Extremadura pudo haber unos 900 muertos, consecuencia directa de la guerra carlista, pudo haber cerca de 2.000 hombres integrados en guerrillas carlistas, más luego las tropas de la reina. Habla de todo el tema de la represión, que explica también que el carlismo pues, no se expanda más. Un carlismo que, sin embargo, tiene más expansión en el tiempo. Eso se ve muy bien, pues, por ejemplo, en el Sexenio Democrático, donde pueden actuar libremente el Partido Carlista como tal, donde vemos pues, que hay comités carlistas en bastantes ciudades extremeñas, y donde vemos nombres que a veces han salido a relucir como gentes que podrían ser simpatizantes del carlismo, pero que en la Primera Guerra se sospecha, y gracias a que aquí afloran, pues se sabe con más seguridad, porque aquí hay una cosa que es evidente. Pese a que de la Primera Guerra Carlista yo en Extremadura creo que no se puede saber más de lo que nos recoge Recio Cuesta, a no ser que haya acceso a algunos archivos privados nuevos, lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre vamos a saber muy poco de lo que fue la presencia carlista en Extremadura. Vamos a saberlo muy poco porque los documentos que conservamos son los isabelinos, y nadie tuvo interés después de una guerra perdida de decir, pues allí estaba yo, como ustedes comprenderán. Y por lo tanto, todo aquello que conozcamos será pues siempre muy fragmentario y habrá una gran parte de la realidad que se nos escapa. En cualquier caso, yo quería terminar pues felicitando a Recio Cuesta por su magnífico trabajo y dando las gracias también a la Fundación Larramendi, que es una pena que no haya podido venir por lo que les han comentado el vicepresidente, don Luis Larramendi, por la magnífica labor que ha hecho para potenciar los estudios sobre el carlismo. Yo creo que son ya más de 20 los libros publicados en la colección que la Fundación Larramendi ha patrocinado sobre el carlismo. Son libros que salen de proyectos de investigación que se presentan, hay un jurado pues, bastante amplio y con incluso catedráticos americanos como Stanley Payne, como Alex Wilkensen, etcétera, que estudia los proyectos, que decide qué proyectos pues, cree que tienen más viabilidad de llevarse a cabo, cuáles son de mayor calidad científica, y como consecuencia de ello pues, están saliendo obras como de la importancia de la que ahora presentamos. Hace 3 meses se presentó un libro sobre la historia del carlismo sevillano, también pues, una cosa muy curiosa y poco conocida en esta época de los primeros puntos del carlismo. Y nada más, sino felicitar de nuevo al autor por el magnífico libro que nos ha hecho y darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, autoridades militares, amigos, familia, algún paisano, por la presencia aquí esta noche. Por mi parte, quiero empezar haciendo gala del dicho de bien nacido es ser agradecido. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para mostrar mi más sincera gratitud tanto a las personas e instituciones que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí presentando mi primer libro, titulado Entre la anécdota y el olvido, la primera guerra carlista en Extremadura. Por ello, quiero empezar mi intervención dando las gracias, en primer lugar, a la Fundación Ignacio Larramendi, por haberme dado la oportunidad de llevar a cabo el estudio que hoy aquí se presenta. Estudio que fue financiado en forma de proyecto dentro del 13º Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernando R. Larramendi, del que ha hablado ya don Luis González Llano. Y no solamente a la institución como tal, sino en particular a la persona de su vicepresidente ejecutivo, don Luis Hernando Larramendi, quien, aunque no se halle hoy con nosotros, pero sí que ha seguido muy de cerca la evolución del trabajo desde el primer momento que se puso en contacto conmigo y para notificarme la buena nueva allá por febrero de 2013. En segundo lugar, agradecimiento de corazón a don Alfonso Bullón de Mendoza, director del Instituto de CEU de Estudios Históricos, que hoy también nos acompaña aquí en la presentación. Y no solo por las indicaciones, ayuda, guía que me ha brindado durante todo el proceso de confección del libro, sino también
por su contribución al mismo como autor del prólogo. Lo que para un novato, verdaderamente como soy yo, pues es la verdad que un honor y todo un orgullo llevar un prólogo del mayor experto en la Primera Guerra a nivel nacional, la Primera Guerra carlista a nivel nacional. Gracias también a la editorial Acta, y en particular a don Luis Valiente, sobre quien ha recaído la dirección editorial de la publicación, por el resultado final del libro, lo pueden ver aquí, que la verdad que es magnífico. Gracias también a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz por poner a nuestra disposición este salón de actos para llevar a cabo la presentación. Y en especial también agradecimiento personal a su presidente, don Francisco Pedraja, por acompañarnos esta noche, por hacer la presentación. Y también a Álvaro Meléndez, miembro de la Junta Directiva, que se encuentra también entre nosotros, a quien tuve el verdadero gusto de conocer el pasado septiembre en la edición de los Coloquios Históricos de Extremadura en Trujillo, y quien se ha encargado de una buena parte de las cuestiones organizativas del acto que hoy aquí nos reúne. Gracias, muchas gracias a todas y cada una de las personas que verdaderamente han puesto su granito de arena para llevar a buen puerto este estudio. A mi familia, a mis padres, a quienes, como aquí queda plasmado para la eternidad en el libro, dedico enteramente el estudio, porque a ellos la verdad que les debo todo. Y en último lugar, y no por ello menos importante, gracias a todos ustedes por honrarme con su presencia. Ahora sí que me toca a mí hablar un poco más pormenorizadamente del contenido del libro, pero antes sí que me gustaría pararme en algunos aspectos, algunas consideraciones generales sobre el carlismo que estimo necesario realizar siempre que defiendo una comunicación, alguna ponencia sobre el tema relacionado, o simplemente siempre que hablo con alguien en un tono coloquial. Para ser breve, solamente voy a destacar 3 consideraciones del carlismo que yo creo que hay que conocer para acercarse realmente al fenómeno como tal y entenderlo en su justa medida. En primer lugar, el carlismo, que se trata de una corriente que se inserta dentro de la contrarrevolución europea, y sus partidarios, los carlistas, la verdad es que son vistos como una anécdota dentro de la historia contemporánea, tanto en una escala nacional como también en la regional, como un episodio pues anecdótico cuando no olvidado, como también hace referencia el título de la obra. Y cuanto menos es necesaria una matización a esta extendida visión, ya que el carlismo, otra de las memorias históricas que existen hoy en día en España, y haciendo referencia exclusivamente a lo que protagonizó, a lo que acaeció en el siglo XIX, el carlismo, pues por una parte tuvo 2 guerras civiles que incluso trajeron repercusiones internacionales. El conflicto que hoy aquí se estudia, la guerra de 1833 al 40, y más avanzado el siglo, la guerra que tuvo lugar entre 1872 y 76. También sostuvo otro conflicto de menor intensidad, el que tuvo lugar entre 1846 y 1849, que afectó especialmente a territorios como Cataluña, pero que también tuvo su influencia en otros espacios geográficos de la península. También protagonizó numerosas insurrecciones que fueron abortadas, insurrecciones militares que no llegaron a cuajar. Teniendo en cuenta esto, pues la verdad que vemos que las reclamaciones dinásticas, tanto de don Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma, titulado rey de España como Carlos V, don Carlos Luis de Borbón y Braganza, titulado rey de España como Carlos VI, y don Carlos María de Borbón y Austria Este, Carlos VII, el gran Carlos VII, no se trataron de episodios aislados o apenas sin importancia, sino que, viendo todo esto y exclusivamente para el siglo XIX, hay que decirlo, que el carlismo se alzó como un reto constante para el Estado liberal, que con sus más y sus menos se fue implantando progresivamente en la centuria del 800 en España. Pero el carlismo, la verdad que no solamente limitó su acción a las armas, pues la verdad, y hablando en un tono un poco más coloquial, tampoco es extraño relacionar al carlismo con un grupo de desarrapados que se tiraban a la montaña con un trabuco para luchar, sino que el carlismo, ya avanzado también el siglo XIX, tuvo representación política en Cortes y llegó a poner en marcha toda una red de juntas regionales, provinciales y de círculos tradicionalistas locales, de prensa y de propaganda, que se extendieron todas ellas por gran parte, por prácticamente todos los rincones de la geografía peninsular. Una segunda consideración general sobre el carlismo, antes de entrar en la temática del libro.
El carlismo como corriente, en su nacimiento, no se trata o no es consecuencia de una pataleta, de un capricho puntual dinástico, sino que es un fenómeno que representó y encarnó, y representa y encarna, toda una cosmovisión política, social, económica, religiosa o cultural. En el siglo XIX fue un modelo que hizo frente a los nuevos postulados que progresivamente fue introduciendo el liberalismo. Una tercera consideración general para entender bien el fenómeno del carlismo es lo referido a los soportes sociales, porque en los soportes sociales yo creo que es más evidente que existe una visión un tanto distorsionada sobre los mismos. Pues es usual relacionar el fenómeno carlista al carlismo como, bueno, como un movimiento pues bueno, muy unido a la Iglesia o como un fundamentalismo de carácter religioso, cuando la realidad histórica así lo ha mostrado, pues es bien diferente. Pues a lo largo del recorrido histórico del carlismo, este ha contado con simpatía y con adhesiones procedentes de todos los escalafones o estratos sociales: nobleza, clero, hidalguía, clases populares, estratos medios bajos tanto del mundo urbano como del rural. Bueno, hechas estas tres consideraciones generales para entender en su justa medida el carlismo y para entenderlo bien, a mi juicio, y entrando en la temática del libro que hoy nos ocupa, decir que la Primera Guerra Carlista pues fue una contienda que también tuvo en constante tensión a la Extremadura de aquel momento, a la Extremadura de 1833 a 1840. Si bien es evidente que en la geografía extremeña no se produjo pues bueno, pues una actividad bélica tal como se produjo en los principales escenarios, como fueron la porción vasco-navarra, pues Cataluña o el Maestrazgo, sí que ya señaló el historiador liberal don Antonio Pirala que fue en el suelo extremeño donde se levantaron los primeros pendones por don Carlos, y este aspecto la verdad que se pone bastante de manifiesto en los primeros capítulos, en las primeras líneas del libro. Dicho lo cual, por ofrecer una visión general, la presente obra, que comienza realizando un bosquejo bibliográfico en el que se listan las aportaciones, bien en forma de obras generales o bien de artículos especializados que han arrojado ciertos datos sobre la Primera Guerra Carlista en Extremadura, se divide en 4 grandes apartados o bloques de contenidos que a continuación paso a listar brevemente. Un primer capítulo que corresponde al tiempo precedente al estallido de la Primera Guerra Carlista va de 1808 a 1832. Y este primer capítulo se dedica a dos aspectos bastante concretos. Por una parte, puesto que en la Primera Guerra Carlista los partidarios de don Carlos en Extremadura y en otros territorios adoptaron como principal tipo de lucha de la guerrilla, se hacen referencia a otros 2 episodios de la contemporaneidad extremeña en los cuales se practicó el tipo de lucha de la guerrilla y en la que destacaron diversos jefes o cabecillas al frente de las mismas. Estos 2 episodios son la Guerra de la Independencia, de 1808 al 12, y la campaña realista, el llamado trienio liberal o constitucional del 1820 al 23. Por otra parte, aparte de dar unas notas sobre esta actividad guerrillera, una vez entronizado de nuevo Fernando VII con plenos poderes a finales de 1823, abordamos los últimos años de reinado haciendo hincapié, primero, en la creación y puesta en marcha de los cuerpos de voluntarios realistas, seguidamente en la presencia de individuos dentro de las instituciones y cargos de responsabilidad políticos, militares y religiosos en tierras extremeñas que luego tuvieron una importancia por su adhesión a las filas del bando de don Carlos, y en tercer lugar también realizamos un bosquejo sobre la discordia que se vivía dentro de la sociedad española del momento y que también fue visible en el seno de la propia corte. Un segundo bloque de contenidos lo constituye la propia narración de la guerra, y en este sentido, desde un primer momento se ha de precisar que si bien la guerra oficialmente no da inicio hasta octubre de 1833, hemos creído conveniente que el año anterior a su estallido debe ser considerado como una etapa más de la misma, puesto lo que sucedió a partir de octubre de 1832 hasta finales de septiembre de 1833 determinó en gran modo la evolución posterior que tuvo luego la guerra en Extremadura. Haciendo esta precisión, pues diferenciamos 6 grandes etapas que son las siguientes. Una primera etapa que fue de octubre de 1832 hasta 1833,
que coincide con el último año de vida de Fernando VII, durante el cual, a partir de la instalación del Ministerio de Cea Bermúdez, el gobierno cristino llevó a cabo un ensayado proceso de depuraciones en el seno del ejército, ayuntamientos y otros mandos y organismos de poder, en donde se colocaron a personas adictas y de total confianza a la sucesión femenina. Al mismo tiempo, durante esta primera etapa, también brotaron en la región los primeros apoyos a la persona y causa de don Carlos, a quien se vigiló celosamente desde el territorio extremeño tras su establecimiento en el vecino Reino de Portugal en marzo de 1833. Una segunda etapa, la más breve de la guerra, fue la que acaeció entre octubre de 1833 y diciembre de 1833. En esta breve pero crucial etapa, para el devenir posterior de la guerra en territorio extremeño, don José Ramón Rodil y Campillo, que llegó a la Capitanía General el mismo mes de septiembre de 1833, en calidad de Capitán General de Extremadura, intensificó las medidas represivas y de castigo a los carlistas, supervisó el desarme de todos y cada uno de los cuerpos de voluntarios realistas de su capitanía y mandó vigilar rigurosamente los núcleos geográficos calificados como altamente desafectos a la causa isabelina, a la causa de la sucesión femenina, como eran los partidos de Coria, Plasencia o Valencia de Alcántara. Partidos que salen a relucir continuamente en la obra por su potencial, el potencial existente que había de partidarios de don Carlos. También durante estos 3 meses, en los cuales se desbarataron proyectos conspirativos trazados por los carlistas extremeños, se celebró en diferentes núcleos de población la proclamación de Isabel II como legítima reina, toda una maniobra del gobierno para mantener bajo la tutela de la sucesión femenina a las poblaciones. Y también, aunque con bastante poca intensidad, se produjo la internación en Extremadura de pequeñas partidas de hombres armados que se habían levantado por don Carlos y que procedían de territorios limítrofes. Entre estos grupos de hombres armados, pues bueno, cabe destacar el primer levantamiento civil que se produjo a principios de octubre de 1833 en Talavera de la Reina, y sus protagonistas fueron detenidos y fusilados en Villanueva de la Serena, también un aspecto que se narra en el libro. Una tercera etapa fue de enero de 1834 a julio de 1834. En este primer semestre es cuando efectivamente ya se produjo el levantamiento de las primeras guerrillas carlistas genuinamente extremeñas por don Carlos. También continuó la internación de algún grupo guerrillero de carlistas de la vecina de La Mancha y afectando sobre todo a la zona más oriental de Extremadura. Además de este movimiento guerrillero, siguieron aflorando muestras de simpatía hacia la causa carlista y se lograron desarticular diversos planes conspirativos que se venían fraguando desde meses atrás y que tenían como fin alzarse en armas en favor de don Carlos, destacando en marzo de 1834 un plan de conspiración desbaratado que tuvo como principal núcleo geográfico a gran parte del norte extremeño, como fue Plasencia y su tierra. Una cuarta etapa, y la de mayor extensión de la guerra, fue de agosto de 1834 hasta septiembre de 1836. El periodo más dilatado dentro de la guerra civil pues se extendió por más de 2 años y en el cual tuvo lugar un ligero estancamiento de la guerra y los carlistas recibieron sensibles golpes y pérdidas, encontrando en ella por lo general un predominio del bando liberal. No obstante, a lo largo de estos 2 años empezaron sus actividades diversos jefes guerrilleros, tanto extremeños como manchegos, que en la etapa posterior cobraron verdadera relevancia. Una quinta etapa fue de octubre de 1836 hasta agosto de 1838. Y en este periodo fue en el que mayores progresos experimentó la causa de don Carlos en el conjunto de Extremadura. Y es que durante estos casi más de 2 años, las guerrillas carlistas, tanto las extremeñas autóctonas como las de La Mancha, vieron notablemente incrementadas sus filas y recorrieron casi con total libertad amplios espacios de la geografía extremeña. Mientras las fuerzas liberales, tanto el ejército regular como los propios cuerpos francos levantados por ambas diputaciones, por la Diputación de Cáceres y la de Badajoz, fueron incapaces de contener los progresos de los carlistas, que rompieron con sus guerrillas la estratégica línea defensiva que se había establecido en la línea con La Mancha, que por decirle la importancia de la línea con La Mancha en esta guerra, incluso tenía su propia comandancia. También durante esta etapa, por una parte,
pasaron por Extremadura dos de las expediciones carlistas que se mandaron desde el norte. Una fue la de don Miguel Gómez Damas, la cual desencadenó el inicio de esta nueva etapa en la guerra, y posteriormente, ya entre marzo y mayo de 1838, la que fue capitaneada por don Basilio Antonio García y Velasco. Por otra parte, en esta dilatada etapa, y en el que se encontró un predominio de los carlistas, estos consiguieron dominar territorialmente diversos espacios de la región, destacando su establecimiento efectivo en la serranía, como ya ha adelantado el profesor Bullón de Mendoza, de Alía Guadalupe, incluso estableciendo una academia militar para adiestrar para el entrenamiento de las guerrillas. Los liberales, durante esta extensa etapa, observando impotentes este desfavorable cuadro para sus intereses, decidieron adoptar diferentes medidas de rigor, como, entre otras, que aparecen en el libro, la promulgación del estado de guerra en ambas provincias cuando la situación les llegó a desbordar por completo. Una sexta y última etapa que se aborda en la guerra es la que fue de septiembre de 1838 hasta diciembre de 1839. Esta última etapa de la guerra civil se vio caracterizada por los estériles intentos de las guerrillas por tratar de volver a generalizar la guerra en la región, como la habían conseguido en gran parte en 1837 y finales de 1836, y por los sucesivos golpes y derrotas que de nuevo sufrieron las guerrillas por parte de las tropas isabelinas. Aún así, sí que se produjeron acciones de cierta envergadura, como los ataques a Castilblanco y Madrigalejo, y también continuaron su actividad jefes carlistas, tanto autóctonos extremeños, como los que tenían su base en espacios linderos con Extremadura, bien en La Mancha o bien en la parte norte de Andalucía. En esta última etapa de la guerra también salió a relucir, tanto en el ejército regular como en los propios cuerpos francos liberales, una gran deserción y la indisciplina, estos dos aspectos que se convirtieron en un serio problema para las autoridades civiles extremeñas. Y se encontraron también síntomas de agotamiento de las instituciones cuando ya se llevaban más de 5 años de guerra, puesto que los caudales de las instituciones se vieron seriamente diezmados a causa del efecto de la misma. Y este es básicamente el desarrollo de la guerra, y un tercer apartado, a continuación que se acaba la narración, comienza el tercer apartado que se dedica al aspecto social del carlismo. Dejando a un lado pues, los hechos de guerra, los movimientos de tropa o las escaramuzas llevadas a cabo por las partidas carlistas, en este aspecto del carlismo social, por así decirlo, pues se plantean una serie de cuestiones que son como las que siguen, las que digo ahora. ¿Cuántos y qué tipo de apoyo recibió la causa de don Carlos en Extremadura? ¿Tuvieron importancia extremeños de la época por su apoyo a don Carlos? ¿O cómo se organizaba el brazo armado de las guerrillas? El brazo armado del carlismo en la región, que fueron las guerrillas. Para responder a las mismas se realiza un análisis de los apoyos prestados que afloraron desde los muy diferentes estamentos sociales, el clero, bien el alto clero, el bajo clero, la nobleza, la hidalguía, los oficios considerados, clases populares, estratos medios y bajos de tanto de la sociedad rural como de la sociedad urbana. También se listan una nómina de extremeños destacados que estuvieron al servicio directo de don Carlos, bien cuando don Carlos se encontraba en Portugal, bien en el frente del norte o bien en su peregrinaje por Europa. Y se analizan en profundidad diferentes pormenores de las guerrillas, tales como su organización, su estructura, sus componentes, su financiación, los intentos de crear una estructura militar por parte de las guerrillas. Bien, y un cuarto y último gran capítulo, y directamente relacionado con el carlismo civil, es el que versa sobre la acción llevada a cabo por las instituciones militares y civiles a lo largo del conflicto para reprimir y castigar las adhesiones que desde los diversos estamentos sociales citados anteriormente afloraron hacia la causa de don Carlos. Así, en el capítulo de la represión se aborda el papel que tuvieron en este sentido diferentes instituciones y órganos, como la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente de Extremadura, el Consejo de Guerra, las Diputaciones cacereña y pacense o las justicias locales, entre otras instituciones. Además, se menciona una serie de personalidades que tuvieron verdaderamente importancia en la tarea represiva, tanto al carlismo civil como al carlismo armado, tal como el capitán general que fue de Extremadura, José Ramón Rodil, algún que otro subdelegado de policía de la parte norte de Extremadura, y también se analiza una serie de medidas represivas y de castigo concretas que se pusieron en marcha desde las instituciones contra los desafectos carlistas.
como fueron los confinamientos o los secuestros de todos y cada uno de sus bienes. Si bien estos son los 4 contenidos principales de los 4 bloques principales del trabajo, el libro se cierra con un pequeño epílogo en el que se otorgan unas notas breves y se da cuenta del devenir del carlismo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en territorio extremeño, no solo atendiendo a su vertiente guerrera, así que se dan algunas notas de la guerra de 1846 al 49, lo que se conoce como la Segunda Guerra Carlista, sino que también se otorgan unas notas en lo referente a su estructuración política y social. Pues no hay que olvidar, como ya he dicho anteriormente, que el carlismo pues en las 3 últimas décadas obtuvo representación política en Cortes, llevó a cabo la fundación de numerosos periódicos y se dotó de una estructura organizativa que quedó concretada en diferentes juntas regionales, provinciales y locales, así como en la creación de diversos círculos tradicionalistas, que también todo ello tuvo su reflejo, por supuesto, como se narra en el libro, en Extremadura. En último lugar, y solamente para hacer referencia a las fuentes, este estudio se nutre, por un lado, de un importante corpus documental que procede de diferentes archivos y, por otro, tiene en cuenta diversas aportaciones bibliográficas, monografías y artículos, algunos cuyos autores se encuentran aquí presentes en la sala. En las fuentes documentales, entre lo referido a las fuentes documentales, se han consultado diferentes archivos de carácter nacional, como el Archivo Histórico Nacional, de carácter provincial, archivos históricos provinciales de aquí de Badajoz y de Cáceres, también los de ambas diputaciones, y de carácter local, como el Archivo Municipal de Badajoz, el de Cáceres, Plasencia o diversos núcleos del norte extremeño. Entre las secundarias, la bibliográfica, se ha manejado un listado que se encuentra aquí disponible al final en la bibliografía del libro. También el libro, además de todo el texto, pues contiene diversos mapas, ilustraciones y cuadros que sirven de apoyo al texto escrito. Y hecha esta valoración general sobre el contenido del libro, ya que nos encontramos en Badajoz, pues sí que me gustaría hacer aunque ya he hecho alguna referencia que otra a don Alfonso, a Badajoz capital y a su provincia, ya que en el libro pues aparecen repetidas diferencias. Y es que Badajoz, como plaza fronteriza, como ya sucedió con otros conflictos que precedieron a la Guerra Civil Carlista, jugó un importante papel desde incluso antes de estallar la guerra, ya por octubre de 1833. ¿Qué decir solamente de Badajoz? En la plaza militar se desarticuló un núcleo conspirativo en enero de 1833, que bien lo puso ya de relieve don Alfonso hace tiempo, que estaba en estrecha relación con el coronel Campos y España y que tenía por objeto pronunciarse en favor de don Carlos. Por Badajoz también pasó el mismo don Carlos en marzo de 1833, cuando marchaba desde Madrid en un exilio encubierto. La plaza militar, como ya ha avanzado don Alfonso, estuvo a punto de ser entregada a los carlistas cuando don Carlos se hallaba en el vecino reino. En Badajoz permanecieron presos un gran número de carlistas, que, como se narra, a punto estuvieron de llevar a buen puerto un plan para apoderarse de la misma plaza. Y la concentración de presos fue una verdadera preocupación para los isabelinos. Pues, por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, en diciembre de 1833, las mismas autoridades isabelinas señalaban la conveniencia de trasladar a los presos a otro lugar más seguro, ya que existía un verdadero riesgo de sublevación. De la plaza de Badajoz también afloraron apoyos al carlismo, apoyos que procedieron desde los más diversos estratos sociales. En Badajoz, por no alargarnos con las múltiples referencias a la ciudad que aparecen dentro de la obra, también estuvieron instaladas 2 instituciones que se encargaron de reprimir tanto al carlismo civil como al armado, como fueron la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente de Extremadura y el Consejo de Guerra. Y si bien algunos de estos aspectos aparecen en el libro junto a otros más, en lo referente al marco provincial, ni qué decir tiene que la provincia no se vio libre del azote de la guerra, pues por ella se movieron un gran número de partidas guerrilleras, tanto extremeñas como procedentes de la vecina Castilla-La Mancha. El conjunto de la provincia pacense vivió sus momentos más críticos en la etapa de mayor dominio de las guerrillas, que fue desde finales del año 36 hasta principios de 1838. En este sentido, destacar el año de 1837, que fue el año de auge de las guerrillas carlistas.
cuando gran parte de la porción oriental de la provincia vivió momentos críticos, pues las guerrillas prácticamente se apoderaron de comarcas como la Serena o la Siberia, puntos desde donde se vieron obligadas a emigrar un gran número de familias que estaban comprometidas con la causa isabelina. Y en este sentido me parece interesante citar una carta fechada en noviembre de 1837 que se encuentra íntegra en el libro, en donde se dice que por aquel entonces en Badajoz no cabían más emigrantes liberales adictos al bando de Isabel II, y que si el gobierno no ponía un remedio inmediato a esa situación, las facciones, como denominaban por aquel entonces los isabelinos a las guerrillas carlistas, acabarían por dominar toda la provincia. En este contexto de crisis, para ir reconduciendo la situación, fue clave la acción de diversas instituciones adictas a Isabel II. Destacando en este sentido nosotros el enorme esfuerzo, ya que nos encontramos en Badajoz, el notable esfuerzo económico llevado a cabo por su Diputación, por la Diputación Provincial de Badajoz, para combatir los efectos de la guerra, consecuencias económicas que no solamente se notaron durante el transcurso de la guerra, sino que tuvieron repercusiones posteriores, tal y como se encuentra también en el libro. En fin, todo lo anteriormente citado y muchos más aspectos relativos a esta hasta ahora prácticamente desconocida guerra civil en Extremadura se pueden encontrar en el libro que hoy aquí presentamos y que en este mismo salón de actos se tiene a la venta. Espero que disfruten del mismo, tanto más como yo he disfrutado durante todo desde el principio a fin del proceso de elaboración. Muchas gracias por su atención y están invitados a un pequeño vino de honor que se va a dar en la Bacería de San Juan, que está ahí justamente a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.